a los tres: Josep Pucalles, Growth Director en TradingView; Rodrigo Oria Pérez Espinosa, jefe de inversiones en Inversiones Chevet Espinoza; y José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. Muchas gracias a los tres. Nos vemos seguramente, si es posible, semana que viene. Esas preguntas pendientes pues me las guardo y las volvemos a comentar. Gracias a los tres. Placer. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros seguimos en este caso y pasamos de todo ese lado de lo que veníamos hablando ahora, ¿no? Mercados, estamos hablando puntualmente incluso de cripto, y ahora saltamos en este caso al lado de lo que vendría a ser geopolítica. Saludamos al siguiente invitado, Felipe Rodolfo de Basa, profesor de Historia Contemporánea y del Mundo Actual en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, noches. Encantado de estar con vosotros, a vuestra disposición. El placer es nuestro, Felipe. Y más que nada para que la audiencia entre un poquito en contexto de lo que te quería preguntar justamente hoy, ¿no? Conocíamos, de hecho, creo que hoy, si no recuerdo mal, que el expresidente, en este caso Barack Obama, y su esposa habían mostrado el apoyo, en este caso, a la candidata actual, Kamala Harris. Ya sabemos, con todo ese cambio que ha habido. Y pues a priori estábamos viendo bastante apoyo últimamente que se estaría llevando, en este caso, la candidata, sobre todo tras la retirada de Biden que conocimos el fin de semana pasado, ¿no? Luego, de hecho, recuerdo también algunas fuentes comunicaban que Obama había expresado, digamos, esa confianza a Harris y, digamos, destacaba su visión, carácter, fortaleza, bueno, etcétera, etcétera. Y, de hecho, Michelle Obama, de hecho, también hizo comentarios al respecto y creo que fue en redes sociales, si no recuerdo mal, expresando pues a priori un poco su orgullo y apoyo en general a Kamala Harris en todo este entorno, ¿no? Entonces, como decía, parece que finalmente Kamala Harris está obteniendo un poco ese respaldo de la mayoría de delegados demócratas, que antes a lo mejor estaba un poquito en interrogante, pero ahora ya se están empezando a ver según qué cartas. Precisamente en este entorno, Felipe, te quería preguntar, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuáles crees que pueden llegar a ser esos desafíos que pueda llegar a enfrentar Kamala Harris precisamente en ese camino un poco a la nominación probablemente oficial, pero sobre todo, ¿qué ventajas crees que puede llegar a tener ahora que cuenta con el apoyo de figuras tan, digamos, prominentes, ¿no?, dentro del partido? ¿Cómo lo estarías viendo? Correcto. Lo primero que podemos destacar es que el liderazgo de Kamala Harris es algo que se ha tenido que construir como si fuera una especie de acontecimiento fortuito sobrevenido. Es algo que los historiadores ponemos encima de la mesa, y los acontecimientos fortuitos vienen de la noche a la mañana, a veces no se los espera y están para cambiar la vida de todos los demás, de todas las personas. En mi disciplina de Historia del Mundo Actual o Historia del Tiempo Presente, lo que hacemos es analizar la actualidad con la perspectiva histórica o con la metodología histórica. Lo segundo es que esta rapidez o esta solidez en el liderazgo de Kamala Harris, que, insisto, ha sido sobrevenido, prácticamente no hay opciones. Probablemente, si hubiera contado con más tiempo, el propio Partido Demócrata hubiera tenido un debate interno y probablemente no hubiera sido Kamala Harris la candidata. Pero las condiciones han sido muy rápidas. El desastre de los últimos enfrentamientos entre Trump y Biden, sobre todo el último debate, hizo o obligó realmente al presidente Biden a no postularse en la carrera, y no había otro candidato. Por otra parte, dentro de la solidez que podría respaldar la gestión de Kamala Harris, pues está ni más ni menos que ser la vicepresidenta del gobierno de Estados Unidos y estar enterada de las grandes cuestiones, de los grandes puntos con los que hay que lidiar en caso de conseguir ganar las próximas elecciones. Es algo que ya está formado. En caso de haber buscado otro candidato o candidata, pues esa formación o ese respaldo como solidez no se podría haber puesto en el haber y sí en el debe. Y por último, ha sido significativo los pasos que han dado los donantes. Es decir, en las primeras horas, nada más postularse, el nivel de donaciones ha subido, y eso es lo que ha llevado al resto del partido a decir, bueno, pues vamos a tirar con esto. Y no es ni más ni menos que cualquier episodio de las series de las grandes plataformas que vemos, como Borgen o como El Barón Negro, de lo que es la política internacional. Es una sucesión rápida de acontecimientos sobrevenidos en los cuales interfiere, como decía al principio, el acontecimiento fortuito. De hecho, comentabas precisamente un poco eso, ¿no? Esa recaudación, ¿no? Y además en un tiempo bastante rápido, podríamos llegar a decir incluso en horas, y una cuantía bastante importante también. Justamente alrededor precisamente de todo esto, Felipe, conocíamos, de hecho, hoy, si no recuerdo mal, a través del New York Times, ¿no?, que revelaban precisamente que, bueno, esas famosas encuestas que estamos empezando a ver ahora, que están tan ajustadas. Claro, ya antes estábamos viendo que en ese primer debate que hubo, Biden-Trump en este caso,
bueno, el diferencial era bastante amplio, pero ahora estamos empezando a ver ya unos diferenciales muy ajustados. De hecho, Trump a priori lideraba con un 48 y en este caso Kamala, creo, si no recuerdo mal, con un 47 dentro de ese margen de error, ¿no? que tanto suelen comentar también. Pero claro, este empate digo, entre comillas, digamos, lo que deja un poco en evidencia es esa mejora de lo que decías precisamente tú ahora, ¿no? Esas perspectivas que hay respecto a lo que había anteriormente con Biden y ese cambio tan, como decías, fortuito, ¿no? Que se ha llevado a cabo también. De hecho, creo, en otra encuesta de la CNN también, de hecho, se confirmaba esa, digamos, esa carrera un poco ajustada, podríamos llegar a decir. Creo que era Trump 49, si no recuerdo mal, y Harris 46. Pero más allá de esto, que son, digamos, pequeñas variaciones, pero un ajuste bastante obvio y evidente por ambas partes, ¿qué tan significativo crees que puede llegar a ser ese margen de error en las encuestas actuales, ¿no? Porque, claro, muestran ese empate y, claro, la población un poco empieza a ver todo esto, pero ¿podríamos a priori confiar en estos números como, ¿cómo lo diríamos? Como en un reflejo, podríamos llegar a decir, del estado actual de la contienda? ¿O habría a lo mejor otras variables que desde tu punto de vista considerarías y que a lo mejor no se les está prestando tanta atención en la actualidad? ¿Cómo lo verías? Correcto. Bueno, en principio yo no soy experto en estadística ni en este tipo de datos que se ofrecen, pero están ahí. Y bueno, lo que sí que es indudable e innegable es que en todas las partes del mundo donde hay democracia, la polarización es total. Podemos buscar ejemplos en nuestro propio país, en España, donde hay alcaldes o alcaldesas de capitales de provincia que han sido alcaldes por 40 o 50 votos. En la Comunidad de Madrid tenemos ciudades, grandes ciudades, donde el gobierno actual de la ciudad se sostiene por 30 o 40 votos. El propio presidente del gobierno que tenemos en España, probablemente si ese bloque de gobierno hubiera tenido un solo diputado nacional menos, pues probablemente hoy el presidente de España sería otro. Por tanto, estas situaciones que yo he reflejado, las que hay en España, las encontramos en gran parte del mundo. Ahora bien, viene la segunda cuestión. ¿Por qué las sociedades están, en cierta manera, polarizadas? ¿Por qué hay esa falta de juicio crítico, esa falta de análisis reposado, esos diálogos que son frutos de otras épocas o de otros escenarios? Yo aquí creo, y sería mi aporte en la tarde de hoy, que tenemos que mirar a lo que está aconteciendo con la tecnología. ¿Está la sociedad y el propio ser humano preparado para lidiar con los escenarios tecnológicos que tenemos? La prueba es que si no hubiera sido por Facebook, Trump nunca hubiera ostentado la primera presidencia que tuvo de Estados Unidos y hoy Gran Bretaña sería un país más de la Unión Europea. Por tanto, aquí estamos en lo que es el hackeo cognitivo y es cómo los algoritmos interfieren sin que nosotros lo sepamos con nuestra manera de pensar. Voy más allá. Aquellas personas que nos estén viendo y manejen habitualmente TikTok no como creadores de contenidos, sino como consumidores de contenidos, verán que cada vez más el algoritmo solo les muestra aquellos contenidos que se alinean con su forma de pensar. Por tanto, lo que hacen los algoritmos es reforzar la manera de pensar de cada cual y, por tanto, evitar esa capacidad reflexiva o de juicio crítico. Voy a poner un ejemplo de hace 30 o 40 años, cuando uno entraba en un despacho y veía que una persona tenía en su despacho el periódico ABC, que era normalmente de centro-derecha, y el periódico El País, que era normalmente de centro-izquierda. Entonces uno ya podía pensar que esa persona pues, quería tener los dos puntos de vista. Y lo mismo sucede con las posiciones económicas. Uno entraba en un despacho y veía prensa económica más liberal o liberalista y otra más tendiente a la socialdemocracia. Bueno, pues uno podía, con esos dos enfoques, formular una opinión dentro de lo que es el juicio crítico. Eso hoy no se está produciendo. Por tanto, ¿qué vamos a ver en las próximas elecciones? Pues creo, y esto es una consideración personal reflexiva, vamos a tener dos campañas. Vamos a tener la campaña tradicional de la imagen, el vídeo, el discurso, los teleprompters al fondo, la fotografía. La fotografía del atentado de Trump ha sido una fotografía muy potente, con mucho contenido. Hay quien incluso veía esa fotografía como una especie de versión actual de La libertad guiando al pueblo.
¿Pero qué ha pasado con esa fotografía? Pues que fruto del ambiente tecnológico en el que nos movemos, esa fotografía que han pasado apenas unos días no es ni más ni menos que polvo digital. Por tanto, veremos una campaña convencional y tradicional y volveremos a ver una campaña con gran esfuerzo de los equipos tecnológicos, donde va a haber tecnólogos, va a haber informáticos, va a haber expertos en marketing digital y van a haber también, o van a existir o se van a contar con un gran equipo de psicólogos. ¿Qué es lo que van a tener que hacer con esa campaña? Primero, como si las encuestas son lo que hemos escuchado y no hay por qué, en principio, pensar que no se están acercando a la realidad, va a haber que identificar aquellos estados que ya se hizo en las anteriores campañas, donde el voto es más decisivo, donde se van a identificar bolsas de votantes, donde por medio de estos hackeos cognitivos y a través de las redes sociales se va a actuar sobre ellos y por tanto va a ser una campaña compleja y técnica. Y se van a poner encima de la mesa grandes cuestiones. Estabais antes hablando en la tertulia de cómo Trump parece que ha virado o girado y está tímidamente a favor de la criptoeconomía y de los criptoactivos, cuando hay que recordar que el mismo Trump hace tan solo 6 años o 7 años, siendo presidente de los Estados Unidos, hizo una declaración que era algo así, o fue algo así como: a mí no me temblaría el pulso si tuviera que apagar Internet. Claro, yo decía como tecnólogo en aquella época, si Trump apaga Internet, que podía hacerlo, volvemos de facto a la época de la Guerra Fría, donde la gente tenía que informarse con la radio o con el cotilleo. Por tanto, hemos visto cómo Trump ya está cambiando, ya está en el plano tecnológico, en grandes cuestiones económicas y probablemente también tenga un gran equipo de campaña para ocuparse de esas cosas. Por tanto, yo creo que sí, efectivamente el voto está muy polarizado, creo que también el voto está muy dividido, que no fragmentado, es decir, tenemos 2 grandes bolsas de votantes y habrá que ver cómo se desarrolla la campaña en aquellos lugares de bloques de indecisos donde esos pequeños, probablemente estados del medio de Estados Unidos, sean decisivos en una victoria final de cualquiera de los 2 candidatos. Qué interesante esto que comentabas, ¿no, Felipe? Me quedaba pensando precisamente, hacía un poquito de reflexión. A ver, yo en mi caso personal, digamos, soy una persona que tiene menos de 30 años, pero bueno, que, digamos, siempre he seguido todo muy de cerca, tanto los mercados en general, que es, digamos, mi área, como en este caso muchos temas políticos. Y es verdad, comentabas un punto que creo que es un punto de inflexión y es algo demasiado importante a considerar y que yo, al menos en lo personal, hasta este momento no lo había visto de esa manera, pero todo esto que comentabas en referencia a los algoritmos, todo este tema de las cookies, ¿no? De que al final, digamos, Internet te enseña un poco tus propias preferencias, etcétera, etcétera. Pero claro, todo esto en un entorno de unas elecciones, claro, digamos, unas elecciones muy distintas de las que probablemente habrán sido hace, ¿cuánto? 2 mandatos atrás, probablemente, unos cuantos, 8 años atrás, claro, absolutamente distinto. Comentabas eso, luego comentabas el tema de ese polvo digital, ¿no? Que comentabas justamente de la foto de Trump en ese aspecto. Y sí, son evidentemente varios frentes, pero que al final yo creo que ponen de relieve un poco precisamente el entorno actual, que es sumamente distinto a entornos anteriores que hemos llegado a vivir, y cada candidato, según la ventaja que pueda llegar a tomar en según qué aspectos, pues evidentemente creo que puede llegar a ser potencialmente exponencial en según qué aspectos en términos de esa llegada al público y en última instancia logrando un poco ese voto, ¿no? Claro, comentabas todo esto y me surgía un poco otra pregunta que iba un poco en línea precisamente una de las políticas de Trump que tanto se está hablando, ¿no? Ya hemos dicho y hemos estado repitiendo muchas veces que al final, digamos, haciendo seguimiento, ¿no?, a esas políticas o propuestas de Trump en este caso, devaluación del dólar, bajar impuestos, aumentar el gasto. Claro, todo esto al final está llevando precisamente a algunas dudas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿crees que a lo mejor, digamos, si hay una bajada de tipos y a la vez hay una reducción de impuestos y un aumento en el gasto, ¿cómo crees o cuál crees a priori que puede llegar a ser el impacto que pueda tener esto, al menos en los mercados o en la economía, en el corto plazo? Porque de hecho vemos que esto, al menos yo en lo personal, que lo sigo muy de cerca, el mercado lo está empezando a descontar. Teniendo en cuenta esto, ¿crees que Trump podrá realmente llevar a cabo estas medidas o crees que a lo mejor, en el caso de que salga elegido obviamente, o se podría llegar a enfrentar algunos vientos de cola, algún riesgo de cola que pueda llegar a ser contraproducente frente a este tipo de intenciones que, como además muy bien has dicho,
han tendido a cambiar a lo largo del tiempo. Antes decías justamente que era no solamente anti-Bitcoin, muchos, Larry Fink también, CEO de BlackRock, que ahora lo estamos viendo como muchos están girando. Recuerdo una imagen también de Biden, en este caso los ojos rojos tan típico y característico del mercado de criptomonedas, como ese guiño a las cripto también, pero sin irme mucho del tema. Y volviendo un poco a la devaluación que Trump podría llevar a cabo para aumentar las exportaciones, ¿crees que podría ser viable en el caso de que salga finalmente candidato? ¿O hay a lo mejor algún otro riesgo que desde tu punto de vista o perspectiva habría que tener en cuenta en este aspecto? Bueno, la pregunta es sumamente interesante y también sumamente compleja. No podemos aquí hacer futuribles ni predicciones porque no somos futurólogos. Podemos hacer una perspectiva ligera o plantear escenarios. ¿Qué pasaría si se hace esto? ¿Llegaríamos aquí o llegaríamos aquí? Y luego veremos qué es lo que se está desarrollando. ¿Qué teníamos en el Trump anterior presidente de Estados Unidos? Bueno, pues teníamos una persona en lo económico bastante conversador y bastante proteccionista, es decir, justo lo contrario a un liberal. De hecho, era irrisorio en las cumbres entre China y Estados Unidos, y así lo veíamos los historiadores del mundo actual, cómo China se había convertido en el campeón del libre cambio y cómo Estados Unidos estaba convirtiéndose en el campeón del proteccionismo. Ahora tenemos otro escenario con dos guerras, un Irán ahí intentando desestabilizar algunos aspectos. Hay que recordar también cuando el nuevo primer ministro británico gana las elecciones, en la conversación con Biden que se ha hecho pública y está, vamos, yo la escuché a través de TikTok, que el algoritmo quería mostrarme la conversación, y cómo Biden le dice al nuevo primer ministro británico, y el nuevo primer ministro británico asiente diciendo, bueno, tenemos que estar juntos para luchar con lo que tenemos enfrente, con Rusia y con China. Bien, claro, estamos en un mundo que ya no es dual, es un mundo multipolar, es un mundo global, y esto los chinos se han dado cuenta. Pero claro, es que además de China y el eje que pueda hacer con Rusia y con Turquía y con Arabia Saudí y con Irán, oye, está el grupo de los BRIC Plus o Plus, como cada uno lo quiera pronunciar, que están cogiendo peso. Es que hasta los BRIC Plus o Plus han planteado hacerse su propia moneda. ¿Qué está pasando con los países del Sahel? Todo el oro que hay por la zona del Sahel, perdón, sí, en las minas de oro del Sahel, que igual ya no van a parar a Francia y por tanto pueden ser nuevas reservas de oro para otros escenarios. ¿Qué va a pasar con una América Latina ahora con las elecciones que tenemos hoy de Venezuela? Pero lo más importante de todo, ¿qué va a pasar si mañana se consigue parar primero la guerra de Ucrania, que los ucranianos asuman que hay que perder un poquito de soberanía en algunas partes del territorio, y si se acaba con la guerra de Rusia, después se acaba con el conflicto en Palestina, Israel, el Hamas, el Hezbollah y Gaza? Bueno, pues lo que pasaría en ese hipotético escenario no lejano, si Trump, como ha dicho él, gana las elecciones, que va a ser entre sus primeras acciones, pues que cambiaría el mapa energético. Y ya sabéis, los economistas, que cuando cambia el modelo o el mapa energético y el modelo energético tiende a abaratarse, pues muchos valores tienden a subir. Por otra parte, ¿qué pasa si Trump apuesta por las criptomonedas y sigue habiendo un refugio de capital americano en las criptomonedas? Ese sería otro escenario. Porque claro, las criptomonedas, y yo he estado en muchos congresos de criptomonedas desde la fundación de las mismas, y yo como historiador planteaba que igual en España o en Estados Unidos no se entienden bien las criptomonedas, pero si nosotros en vez de vivir en Madrid, Barcelona, Valencia, Cuenca o Washington o Seattle, viviéramos en un país con una inflación desbocada, pues hombre, yo preferiría cobrar en criptomonedas con todo el riesgo que eso tiene a cobrar en la moneda local, que yo no sé lo que va a costar la moneda local dentro de 2 horas o dentro de 2 meses. Por tanto, y ya por concretar la pregunta, Trump es un hombre de negocios, él construye campos de golf y no vende misiles tierra-aire, y podría plantear efectivamente una debilitación de la moneda de Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para ganar una competitividad necesaria frente a las industrias chinas de entrada. Por tanto,
Si Trump consigue hacerlo, ¿quién sería el primer perjudicado? De facto China, que habría muchísimas vueltas de mirada a los productos, las empresas y el expertise norteamericano. Son situaciones posibles, pero yo no creo que se pueda analizar el mercado de las criptomonedas, los actuales escenarios bélicos en el mundo, que están a punto de saltar a terceros lugares, el precio de la energía y lo que pueda suceder en otros lugares como las elecciones de Venezuela, que serán este fin de semana. Pues sin duda nos quedaremos bastante pendientes de todo eso y como comentabas ahora, ¿no, Felipe? Al final habrá que ver qué ocurre con China finalmente si entra Trump, que ya hemos tenido un preludio en el mandato de Trump de todo lo ocasionado en términos de aranceles, con Biden una parte también, pero es que en el caso de Trump, en el caso de que lo incremente todavía más, que a priori podría llegar a ser también alguna de las perspectivas, pues veremos las distintas, digamos, consecuencias y efectos, tanto colaterales como directos que podremos llegar a ver. Para eso lo haremos seguimiento, que ya estamos viendo que estamos ante jornadas muy cambiantes en general. Las últimas 2 semanas han sido un poco montaña rusa en general. Felipe Rodolfo de Basa, profesor de Historia Contemporánea y del Mundo Actual en la Universidad Rey Juan Carlos. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Encantado. Hasta la próxima. Gracias. Nosotros vamos a pausa y volvemos enseguida y vamos con Yuri Rabasa a ver el cierre de Wall Street. Que la audiencia prepare activos en el chat, que los comentaremos ahora con